Bien, y nos encontramos ya conectados con Fernando Tuesta Soldevilla, quien es politólogo y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con quien vamos a hablar acerca de un tema muy importante y relevante de cara al 2 de octubre, día de la elección regional y municipal. Se trata de ver un poco la historia de los debates, ¿no? Cómo han funcionado años atrás, porque es un hito previo relevante en el contexto electoral. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar presente. Quiero empezar la entrevista con un dato. El 10% o menos del 10% de aquellos que vieron los debates recuerdan solamente el tema, o mejor dicho, solo el 10% recuerdan los temas que se abordaron, los temas técnicos que se abordaron durante los debates. Entonces mi pregunta es, ¿realmente influyen los debates en la decisión del voto de los electores o no? En algún sector de la población sí, pero quizá no de manera directa. No se hacen mediciones, lamentablemente, de cuántas personas ven el debate. Es decir, están como 2 horas frente a su televisor viendo el debate. O lo hacen por partes, o lo hacen a través de resúmenes que luego los medios producen, o lo hacen a través de ahora de redes sociales a partir de alguna eventualidad, un hecho, una anécdota que logra ser llamativa. Pero el debate en realidad es la penúltima estación de un proceso electoral, porque siempre es una semana Ujú. antes, el último, ¿no? El último debate y probablemente el más importante. Pero no produce el efecto que muchas veces se cree que produce. Vale decir, se atribuye a un gesto, a una situación X, que eso, por ejemplo, da vuelta a una elección o permite ganar. Ahora va a depender de muchas circunstancias, y entre esas, de qué elección se trata, ¿no? Entonces, el debate no es un proceso racional en el que se enfrenta el elector, es un proceso que tiene una carga también emocional subjetiva muy grande. Ujú. Es decir, lo que puede producir es, por ejemplo, confianza, desconfianza, credibilidad, simpatía, evidentemente. Puedes descubrir un candidato allí, otro puede que en realidad te decepcione, pero incluso puede existir electores que creen que en el debate su candidato no le fue bien, pero eso no necesariamente lleva a cambiar la intención de voto. Porque justamente incluso, No se han hecho, disculpa, sí, no se han hecho evaluaciones post-debate en términos de mayores evidencias, sin duda. lamentablemente. Pero pareciera que la gente recordara mucho más los gestos, las frases de los Eso, candidatos que en sí las propuestas, ¿no? no, Entonces, sí, sin duda, ¿cómo, sin duda. cómo podemos llegar a este escenario, ¿no? Porque la pregunta sería, ¿para qué sirven los debates entonces? Bueno, en principio esto es un rito de toda elección. Es que hay siempre la idea racional de cómo deben ser las elecciones, el deber ser. Los debates se crearon en Estados Unidos en 1960 para la televisión y era un debate de dos personas. Realmente eso era debate, es decir, una confrontación de ideas, propuestas, para que en principio el público pueda racionalmente tomar una posición. Claro. Pero lo que va a encontrar es, digamos, un escenario, una teatralización de una lucha, de una competencia, y en consecuencia hay otros elementos que van a jugar. En un primer momento, en una época, la capacidad justamente retórica, oratoria, la capacidad justamente de saber debatir. Y esto era un recurso que podía abonar a favor de un candidato. Claro. Ahora, Pero nosotros, luego, cuando sí, hay muchos candidatos, eso ya no es un debate, sino es una exposición, que es ¿no? justamente lo que tenemos ahora, ¿no? Porque tenemos una gran cantidad de candidatos que se presentan a las elecciones, pero tenemos nosotros en la pantalla un cuadro, por favor, a ver si me ayuda producción, acerca de los ganadores, ¿no? Aquellos que han obtenido la victoria en las últimas elecciones regionales y municipales.
1966 es una fecha muy importante porque tenemos el debate o la contienda electoral de Luis Bedoya y Jorge Grieve, donde gana Bedoya. ¿Por qué es importante este momento a nivel de la historia de los debates electorales, profesor? Bueno, he querido enviar ese cuadro para que dé una idea general de cuál ha sido el resultado en Lima y ahí podemos justamente conversar. Bueno, es la primera vez que hay un debate en la historia peruana. En segundo lugar, solo habían dos candidatos. En tercer lugar, llegó a impactar porque tú tenías, por un lado, a un político, que era Luis Bedoya Reyes, y a un técnico, que era Jorge Grieve, el primero de la Alianza Gubernamental Acción Popular Democracia Cristiana, el segundo de la oposición APRA, Unión Nacional Odrista. Y obviamente los recursos oratorios de Luis Bedoya Reyes superaron largamente a Jorge Grieve, que era un ingeniero, y no es que no hablara bien, y delante lo que ahora podemos ver, superlativo, pero había un desbalance. Y eso, más los gestos, Luis Bedoya Reyes había sido ya alcalde del 63 al 66, y hubo una gran atención. La televisión pasó a ser el medio prioritario cada vez más de no solamente de los debates, sino de las campañas electorales. Y eso fijó un hito histórico. Pero ahí la pregunta sería, ¿qué es lo que necesita el pueblo o qué es lo que necesita la ciudadanía, ¿no? ¿Un político o un técnico? Porque es importante tener la elocuencia de un político, ¿no? Entrar en estos temas de oratoria, pero también es importante, pues, saber resolver los problemas a nivel técnico. No, no, pues que no es blanco y negro, ¿no? Luis Bedoya Reyes no era que simplemente era un orador, eh, simplemente, ¿no? Aparte de ser abogado, él ya era alcalde de Lima, ¿no? Se la recordará siempre por ser el que terminó la vía expresa, pero no solamente eso, ¿no? Ahora, ¿qué necesita? Bueno, estamos en el mundo ideal, ¿no? Si ante esa pregunta uno siempre puede construir un candidato ideal, pero eso es, una cosa es lo que necesita y otra cosa es lo que hay. Y en el análisis uno tiene que hacer sobre la base de lo que hay, porque si no, en el Claro. mundo, repito, de los sujetos ideales, siempre podrá construir algo que nunca se va a cumplir, ni aquí ni en ninguna parte. Sin duda. Ahora, nuevamente, si me pueden ayudar con el cuadro, tenemos dos momentos también relevantes en la historia de los debates, 2002 y 2010. 2002 se enfrenta Alberto Andrade con Luis Castañeda y 2010 Lourdes Flores con Susana Villarán. Evidentemente, Alberto Andrade, un hombre elocuente, un político como tal, igual Lourdes Flores frente a Susana Villarán, ¿no? Una política que de alguna manera fue pues la que recibió las lecciones del Tucán Bedoya. En este contexto no ganan los más elocuentes. Pareciera que había o hay una predilección del menos fuerte por parte del electorado, profesor. No necesariamente, Jairo, porque en el caso del 2002, ah, Andrade ya venía de dos gestiones municipales y en general toda gestión, que tú sabes que por más que pueda ser exitosa en una ciudad tan compleja y complicada como Lima, siempre hay muchas tareas que cumplir. Y Alberto Andrade no tiene una gran oratoria. Alberto Andrade lo que pasa es que aparecía inicialmente como un alcalde decidido, un alcalde incluso criollo, ¿no? En cambio, Castañeda, que había tenido una, digamos, visibilidad a partir de la dirección en aquella época, lo que ahora es Salud, tenía ese prestigio de técnico, efectivamente no era un dichado en la oratoria, pero ninguno de los dos, solamente que teníamos a uno que ya el propio desgaste del gobierno municipal, ya tenía 3 años en el primero, 4 años se amplió el mandato, 7 años versus el nuevo. Hubo un debate efectivamente en Manchay entre los dos, pero eso no decide necesariamente. Entonces,
No es que el debate decide el conjunto del proceso, lo puede acicatear, lo puede destemplar, pero no necesariamente, ¿no? Y en el otro caso que tú indicas, del 2010, cuando se retira Curi, tenía una cercanía con Lourdes Flores que iba primera. Mm, Cuando se retira o lo retiran, sube Susana Villarán y Susana Villarán le saca una diferencia muy amplia y que se va a reducir, y miren el cuadro que les he enviado, la diferencia al final entre Susana Villarán y Lourdes Flores es pequeña. es la diferencia más pequeña de la historia Mm, de las campañas electorales sí, municipales. Entonces, 0,8. no es que no le sirvió, además Lourdes Flores no es un tema solamente oratoria, Lourdes Flores tiene un recorrido y historia política incluso ciertamente mayor que Susana Villarán, pero nadie puede afirmar que, por ejemplo, con eso, por eso no ganó o le fue insuficiente. Quizá Claro, una semana después le alcanzaba. Esa es claro, parte de la especulación, sin duda. ¿no? Ah, Hay otros elementos que también juegan, pero que se le atribuyen también aspectos decisivos. Por ejemplo, asistir o no asistir, claro. ¿no? Justamente Asistir o no asistir a un allí debate. quería llegar, profesor. ¿Es perjudicial no asistir o finalmente no causa ningún impacto? Porque estamos viendo que 9 de cada 10 personas, ¿no? Finalmente no recuerdan lo que se habló en términos de propuestas durante los debates. ¿Es perjudicial o no? Porque vimos en la elección pasada a Renzo Reyardo. Claro, pero ya, ese es un caso en que no asistir lo perjudica, pero además no solamente no asistir, sino la forma que tú no asistes. Mm, Renzo Reyardo se acercó sí, al centro en ese momento, convenciones, hizo todo un, digamos, show para entregar un documento en donde él se sentía insatisfecho con el proceso y se retira. Esto causó un total rechazo o importante rechazo que le hizo descender en las encuestas, intención de voto, y abrió el camino para el triunfo de Jorge Muñoz. Pero hay otros casos. El caso del 2006, en donde Luis Castañeda no va al debate y gana la elección, y mm, gana largamente, gana la elección, la reelección además. ¿Por qué? Porque había sido un alcalde que era considerado exitoso en su primer periodo y por el contrario, ir al debate se exponía, porque como ya tú mismo has señalado, y como todos conocemos, él no tenía pues una capacidad oratoria, claro, retórica en el debate, no le iba bien. Es más, sin duda. en el 2014 le toca con Cornejo, candidato del APRA, y le va mal. Pero Claro, miren ustedes el cuadro, sí. le va mal y todo el mundo habla de Cornejo, pero miren el cuadro, la mayor diferencia de un resultado electoral fue justamente el 2014, en donde Castañeda supera por esa cantidad tremenda de votos a Cornejo. Cornejo lo hizo subir, pero no pues para hacerlo ganar. Sin duda, profesor. Toda la información que se ha brindado durante esta entrevista es muy valiosa de cara al debate que se va a presentar el día domingo, el debate para Lima Metropolitana, sin duda relevante con todos los candidatos que se van a presentar en esta contienda electoral. Muchas gracias por la entrevista, es momento de despedirnos. Muy buenos Gracias. días, profesor. Buenos días. Bien, es momento de hacer una breve pausa, ya volvemos.